Esto es Eco Podcast. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una semana más a Eco Podcast. Yo soy Mina. Y yo soy Vic. Y en este nuevo episodio de Eco Podcast queremos hablar un poco sobre la cultura de la cancelación. Recientemente nosotras hemos estado como platicando un poquito al respecto porque surgió hace unos días una noticia en Twitter que tiene que ver con una de las escritoras más leídas latinoamericanas, que es un referente en la literatura de terror, que además es muy conocida y que hace poquito también recibió varios premios, que es Mariana Enríquez, que es una escritora argentina. Y todo esto surge porque hay otra escritora colombiana, Carolina Sanín, quien en Twitter ha hecho varios comentarios totalmente transfóbicos y se ha manifestado en constantes ocasiones al respecto, por lo cual siempre hay mucha discusión en los tweets que ella comparte. Y después de este periodo en el que ella de verdad hace unos comentarios que no vamos a repetir aquí, pero son sumamente violentos acerca de la comunidad trans, Almadía Editorial, que es la editorial con la que ella estaba trabajando para que sus libros pudieran estar en más países de Latinoamérica, le cancela el contrato. Entonces ella expone a la editorial y dice que han hablado y que la editorial le dijo que ya no la va a publicar y que cancela los contratos y que se pone ya por completo el plan de hacer que sus libros estén en más países. Pues ya, ¿no? Se acabó, está cancelado. Por lo cual muchas personas del ámbito literario y también algunos reporteros o personas del medio empiezan a contestarle y a decir que lamentan lo sucedido, entre ellas Mariana Enríquez, donde se solidariza con ella y que le sorprende que la editorial haga ese tipo de acciones. El caso es que evidentemente todas las personas que ven el tuit de Mariana, pues la tachan de ser una escritora TERF y dicen que está haciendo que ese discurso de odio que tiene Carolina Sanín crezca, ¿no? Sobre todo porque Mariana Enríquez es una figura sumamente importante de las letras. Por lo cual, Mariana dice que ella no está avalando el discurso que tiene, ni nada por el estilo, que ella no está de acuerdo en eso, pero que le parece que es un error, que sin haberle avisado, sin haberle dicho más a Carolina, la editorial solo la haya cancelado. Y por lo tanto no vayan a publicar sus libros. Esto suscitó un montón de revuelo en Twitter, porque tal cual, las personas empezaron a calificarla como TERF y fue tanto el ataque que Mariana cerró su cuenta de Twitter y dijo que no iba a abrir más y que ya estaba como cansada de ese trato. Entonces, algo que creo que es importante decir es que esta llamada cultura de la cancelación ha ido creciendo cada vez más, sobre todo tomando en cuenta lo virales que se vuelven las redes sociales y que es muy fácil que un montón de personas en muy poquito tiempo se enteren de una noticia así, empiecen a retuitear y empieza a hacerse esto más grande, y entonces una persona quede, digamos, como virtualmente cancelada, ¿no? Que de esto va lo de la cultura de la cancelación, que precisamente como es a través de las redes sociales, muchas personas empiezan a hablar sobre un tema determinado y terminan canceladas. Ahora, creo que tanto Mina como yo no compartimos para nada estos pensamientos en contra de la comunidad trans, en absoluto. Y lo que queríamos traer ahora como a la mesa y al tema es cómo esta cultura de la cancelación, inclusive cuando se trata de cualquier tipo de temáticas, las consecuencias suelen ser más graves para las mujeres que para los hombres. Y justo hablando como en este tema, creo yo que es un buen ejemplo al respecto, porque hay muchos autores que están con Almadía que fueron acusados en el Me Too y que la editorial no ha cancelado,
no les ha cancelado ni siquiera los proyectos nuevos ni la difusión. Inclusive algunos de los autores continuaron yendo a ruedas de prensa, a presentar libros en ferias internacionales, porque no se tenían, y entre comillas, las pruebas suficientes como para acusarles. Entonces, un poco es por qué a la mujer se le acusa de tal forma que se le acribilla totalmente, inclusive como obligándola en este caso, que es un caso pues, digamos lo que un digital, ¿no? Como a cerrar su cuenta, pero eso con todas las consecuencias que trae. Y en el caso de los hombres, no, porque hay que esperar a que se compruebe lo contrario. Sí, yo antes de empezar a comentar quiero un poco mencionar lo obvio y es que me está entrando un resfriado, así que mi voz no es la mejor en esta ocasión y por lo tanto también voy a estar hablando menos porque la garganta me duele. Em, pero sí, o sea, yo obviamente suscribo a lo que dice Vic y hablando en cuanto a la cultura de cancelación, creo que es importante recordar el origen. Al final, por ejemplo, aquí en Chile se habla mucho de las funas, en que tú a la gente, es como decir que aquí cuando cancelas a alguien, las funas. Y en específico, como en el sector más de las mujeres, se refiere a las funas de hombres maltratadores u abusadores. Entonces, siempre es, por lo menos aquí en Chile, no sé si será en México, habrá algún término específico, pero aquí normalmente, por ejemplo, estos autores que fueron acusados en el Me Too, no lo llamaríamos que se los cancelaron, sino que los funaron. Como que hay un tinte distinto, como que a Mariana la habrían cancelado, pero no la habrían funado. Como que hay una diferencia entre esos motivos y creo que es importante mencionar que todo esto surge a raíz de un problema como en el sistema de justicia. Eh, para mí, yo considero que la cultura de la cancelación viene muy desde Gringolandia, muy desde el Twitter gringo, que Twitter es un lugar salvajísimo, yo no entro ahí a menos para buscar fotos. Eso hago yo, porque me hace muy mal para la salud mental. Em, y al final resulta de que las cancelaciones vienen surgiendo por un lado porque, y las funas en Chile, porque en muchos casos los abusos o los maltratos de hechos por hombres hacia mujeres no consiguen justicia, por que la justicia es patriarcal, el sistema es injusto. Entonces se supone que la cancelación, la funa, surge a raíz de esta situación como para tomar la justicia por sus manos, en comillas, pero ahora como ha avanzado todo, a la gente la cancelan por cosas distintas que van dentro de como el despertar moral social, como que hay gente que también la cancelan como por racismo, por xenofobia, que yo, de nuevo, también, como dice, que no es que estemos justificando estas actitudes, pero por ejemplo en Twitter específicamente ha pasado, no sé, que con celebridades encuentran un tweet racista de hace 10 años y la empiezan a cancelar por eso. Entonces mucha gente toma casi como a broma la cultura de la cancelación porque es como casi un linchamiento virtual y a la gente le gusta un poco este morbo que entonces de repente como que en estos casos se vuelve como una bola de nieve y de repente a la gente quizás no le importa tanto el discurso o la acción en sí, sino que quieren ver como este linchamiento, lo cual me parece igual súper brutal en cuanto se lo piensa de esa forma. Y en el caso también de las mujeres, esto me recuerda mucho como por ejemplo cuando salió que Nicki Minaj tuvo un feat con XXXTentacion, creo que era, o corríjanme si no, o creo que no, creo que era era otro rapero, pero el rapero había sido acusado por abusar de menores. Y se le empezó a cancelar a Nicki por colaborar con él en lugar de cancelarlo a él.
porque de repente es como, bueno, las mujeres en sí estamos en una posición social como más frágil, porque cuesta más llegar a puestos de poder, etcétera. Entonces, como que es un blanco, entre comillas, más fácil que a un hombre que literal hay todo un establishment y todo un sistema que lo sostiene, que lo van a defender, porque también es súper importante de que de repente hay amistades o círculos que se defienden. Esto es lo que llamamos como el pacto patriarcal, tal cual, eh, que es como quizás este tipo sí lo pudo haber hecho y su círculo lo sabe y aún así lo defiende. De repente eso no se da tanto entre mujeres, no estoy hablando de defender abusadores, sino que de que hay que defender abusadoras ni nada. Pero en cambio las mujeres también, como por esto que hablábamos hace unos capítulos atrás, eh, de que por un lado las mujeres, aparte de la presión de que tenemos de ser perfectas y de hacerlo todo bien, entonces cuando nos equivocamos es peor aún, eh, es el mismo hecho de que como de repente se empieza a hacer todos estos cuestionamientos feministas, que en su momento lo hablamos como en cuanto al contenido, creo que en el capítulo de consumir artistas masculinos. De repente al final somos las mujeres las únicas siendo críticas con esto, porque a mí me pasa eso, que de repente veo ciertas cancelaciones que veo que en realidad como que le importan o son solo efectivamente canceladas por un grupo que en realidad es muy pequeño. Y normalmente ese grupo tienden a ser mujeres como feministas, como con una crítica eh, más formada y que a la gente eventualmente se le olvida. Y uno, de hecho yo he visto incluso la postura que hay gente que dice que la cultura de la cancelación no existe porque, no sé, de repente youtubers que fueron cancelados en su momento desaparecen un tiempo y vuelven y la gente se olvida. Ahora encuentro que lo que le pasó a ella en específico sí se nota y ejemplifica un montón el caso de que ella sí está sufriendo consecuencias eh, muy fuertes, muy específicas, cuando en el contrario de que hay hombres que literalmente fueron acusados de abuso, eh, no se les trata igual. Creo que eso es como súper impactante. Sí, la verdad es que es bastante fuerte y justo como un poco rescatando cosas de lo que acabas de decir, sí creo que estas etapas de cancelación son como de memoria a corto plazo, porque justamente después estas personas regresan y es como si no hubiera pasado nada. También para mí, yo considero que Twitter sí es un lugar muy, no sé, como que muy de miedo, medio creepy, porque así como puedes encontrar cosas muy buenas por el alcance que tiene, la magnitud a la que llega, sí es un lugar bien denso, eso es verdad. Y que hay, o sea, lo sabemos, ¿no? Hay un montón de personas que se sienten muy seguras al criticar, decir, exponer detrás de la pantalla, ¿no? Pero creo también que justo en este caso es, o sea, es como muy evidente de que también las personas tienen este punto en el que son selectivos, selectives al momento de cancelar. ¿Por qué lo digo? Bueno, también un tema que está siendo muy visible en estos momentos es porque, eh, como se va a llevar a cabo lo del Mundial en Qatar, la persona que es la embajadora, bueno, el embajador encargado del Mundial dio una declaración diciendo que la homosexualidad es un daño mental. Entonces, hay un montón de personas, un montón de hombres, diciendo de, no, bueno, sí, pero son sus culturas y ellos deben de tener es su país y ellos deben saber qué leyes ponen y todo eso, ¿no? Entonces, como que hay muchas personas que están criticando, por ejemplo, a Mariana de esto, de, sí, tú estás apoyando una cultura TERF contra las personas trans, que ojo, tampoco a la autora no está como cancelada por las personas, pero no le bajaron la cuenta de Twitter, no le eliminaron los tweets ni nada. Pero cuando se habla de un tema similar, de completa discriminación, totalmente violento,
Entonces, ahí sí hay que respetar la cultura, porque son sus reglas y uno no hay que meterse, y si van y matan o lapidan o apedrean a personas, entonces eso es cosa, está bien, ¿no? Porque son cosas de su país. Entonces, como que yo siento que ahí hay un doble discurso, porque en ciertas cosas está bien hacerlo y en otras hay que respetar. Entonces creo que esto es súper evidente, sobre todo con las mujeres, y ha pasado en muchos, muchos casos. Y también creo que es verdad lo que dices, Mina, de que a las mujeres se les termina castigando más. Sí creo que hay mucha más saña en atacar a las mujeres que a los hombres. Y justo este caso que decías de Nikki, no, yo no lo había escuchado en realidad, pero sí se me hace como una cosa súper absurda que a ella se le terminara culpando y cancelando por algo que en lo que ella no participa, pero a la vez como que todo el peso del hate cae sobre ella. Sí, no, igual esto pasó hace años. Yo lo tengo muy en la memoria por lo mismo, porque me impactó. Eh, Igual de nuevo, esto muchas veces que pone en tela de juicio el tema de entonces vamos a cancelar todos los discursos o qué efectivamente es lo que hay que hacer. Yo creo que al final sí es un tema delicado y al final igual el mismo hecho de hablar de la cultura de la cancelación se puede hacer como tricky, especial en el internet, porque siempre va a haber alguien que va a tener mejor brújula moral que tú y te va a decir qué tienes que hacer. Pero, por ejemplo, es que hablar que eso, que a los hombres como que siempre se les condona mucho más, o sea, literalmente, no sé, estos grandes directores de cine em, que literal, ¿cómo se llama este tipo? Tú debes saber que literal se casó con su hija adoptiva y está como canceladísimo por mucha gente. Yo nací, Woody sí, Allen. Woody Allen, ahí está. Ay, sí, 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 no, su sí. caso es horrible, Horrible, sí, em, totalmente. pero aún así siguen ganando premios. ¿Y qué es lo que pasa? Yo he visto, por ejemplo, que no recuerdo qué actriz, mi memoria anda malísima hoy, perdón. En cuanto ella estaba en una premiación, le entregan este premio a él y ella se levanta y se va, como en un acto de protesta. Entonces siempre al final, de nuevo, siento que vuelve a caer este peso en las mujeres en, en tomar toda la responsabilidad, así como porque de repente incluso a mí misma es como, ay, entonces tú no consumas tal cosa o no apoyas tal cosa, o porque en realidad tú, y es como que se saca el feministómetro y tienes que ser como la perfecta feminista. Entonces al final yo siento que todo viene de lo mismo, de esta misma base de que la mujer debe ser perfecta y cuando la mujer se equivoca es peor. Incluso muchas veces se habla, no sé, como yendo a un caso extremo, que es más terrible cuando una mujer asesina que cuando un hombre asesina, porque es parte de la naturaleza del hombre, ¿verdad? De la mujer no. Así yo siempre siento que todo va como, viene desde ese mismo discurso, porque al final no se nos trata igual. El mismo hecho de que esta autora eh, ya no tenga el contrato o no se le continúe publicando, pero sí hay un montón de libros y que se siguen publicando de literal escritores que fueron abusadores, maltratadores, etcétera, pero se les perdona. Ya a nosotras nunca se nos perdona nada. Sí, justamente. Y creo que esta actriz es Adele Haenel, que estaba justamente como en la premiación y se para, ¿no? Y de hecho yo leí como algunas notas, porque a mí me gusta mucho ella, su actuación, todo, donde le decían así que había sido como hasta grosera con el hecho de pararse y salirse, porque uno no se para y se sale de una premiación. Entonces, ni siquiera fue así el punto, que fue así como de este dude lo están premiando, sino que Sí, se de sale, ¿no? nuevo, y eso es lo otro, En- es que es como, ¿y cómo debes? O sea, ya puedes quejarte, pero el cómo debes quejarte. Entonces es como, ¿en serio? O sea, como que creo que también em, me llama mucho la atención que justamente exista hasta, vaya,
como lo que comentas tú, de que si haces ciertas cosas, entonces sí eres una buena feminista. Si haces ciertas otras, lo estás haciendo bien. Y si haces esta, no, ya te equivocaste y no te puedes considerar como tal. Entonces, o sea, creo que es obvio que no apoyamos en ningún caso ningún tipo de discurso de odio, pero sí creo que es como, no sé, es que hay como, es que hay como demasiados casos y que hasta cierto punto está como normalizado, porque igual, por ejemplo, Woody Allen sacó un libro de su vida y fue un bestseller. Y era así como, ¿de verdad estás publicándolo a él cuando tiene todo eso? Y, y hay personas que empezaron a decir, es que aparte de ser un genio en el cine, es un genio al momento de escribir. Y era como de, ¿seriously? Salió Kanye West, ¿is that you? Ay, sí, ya sé. O sea, es que de Es verdad son muchas cosas sí, así. hay otro gran ejemplo de que Kanye estaba ejerciendo violencia hacia su exmujer, Kim Kardashian, pero es un genio, así que déjenlo tranquilo. Y es como, ¿qué? Britney Spears le quitaron la custodia de sus hijos por menos. Exactamente. Entonces, como que sí, igual, y esta onda de hacer cultura de la cancelación es algo que solo ocurre en redes sociales, o sea, que inicia en redes sociales, pero sí tienen repercusiones súper grandes. Y sí, creo que personas que tienen una audiencia grandísima, em, deben de cuidar mucho más cómo dicen las cosas porque llegan a muchas más personas. Pero eso aplica a todo el mundo, no nada más a las mujeres, y que constantemente, constantemente a como esta necesidad, creo yo, de cuidar, procurar a los hombres, ya venga de mujeres o de hombres o de cualquier otro tipo de persona, que a las mujeres como que inmediatamente, boom, como que canceladas del todo por mil y un razones. Y no sé, como que ahí más bien es donde tendríamos que preguntarnos, no sé, a mí la verdad sí me impactó un poco todo lo que pasó con Mariana Enríquez, porque igual ella como que en repetidas ocasiones, y no es por defenderla a ella ni nada, pero como que hay muchas cosas y que al final sí tienen como repercusiones muy grandes, pero igual, no, Ujú, o sea, Kanye West, todo lo que ha dicho en todo momento, un montón de políticos latinoamericanos, todo lo que han dicho, todo lo que ujú. ahorita, por ejemplo, lo que les digo, ¿no? Está pasando con lo del Mundial de Qatar. Entonces, todo eso es como de, Sí. es muy selectivo, ¿no? Y hay cosas en las que sí, bueno, no importa. Por ejemplo, también vi un tweet hace poquito que decía como que querían que como que se habían juntado muchas personas como para perdonar públicamente a David Beckham de ir a Qatar, porque sabían que en el fondo él sí quería a los gays, pero él tenía que ir y cumplir con su trabajo a Qatar, y entonces, Sí, los están entonces tratando como soldados que van a la guerra, es como deben cumplir su exacto, deber con la nación, y es como, ¿qué? y era así como, o sea, ¿en serio? ¿Estás diciendo que eso es como ¿Qué? vamos a perdonarle todes? Porque pobrecito, él no quiere ir, pero Sí, tiene que ir porque tiene que claro. cumplir con su trabajo. No, ¿y sabes de qué me acordé? De que yo creo que esta es la cancelación máxima, una ridiculez, que es la de Taylor Swift, que la cancelaron por Sí, serpiente, por víbora, por sí, falsa. Y, sí, y, justamente. y lo del Taylor, ¿cómo era? Taylor is Party over, sí. esto. Y que de hecho fue igual por una estupidez de Kanye West. Y todavía peor aún, que ella Era siempre falso. dijo, yo no lo dije, yo no lo dije, yo no lo dije, se lo recordaron hasta la náusea. Y hasta que no se filtra el video completo, se dan cuenta de que ella siempre dijo la verdad. Y que el otro dude, a quienes le justificaron cosas, le dijeron, o sea, todavía Kanye West hizo un videoclip con una figura de cera de tamaño natural de Ujú, Taylor sí, Swift desnuda para ponerla junto a él en una cama en uno de sus videos. Pero claro, el tipo es un genio, ¿no? claro, sí. Es como, what the fuck. Entonces, como que igual,
hay personas a las que se les canta, y aquí pues sí, Taylor Swift es como reina diosa, pero eso sucede, o sea, todavía con una figura como la de ella, que sí, es una chica blanca, sí, es una chica súper privilegiada, con que un dude, un hombre diga, ella está mintiendo, todo el mundo cree que está mintiendo. No, igual ahí Ahí es donde está el también problema. cae el tema de que lo apoyó su entonces esposa, pero y aparte que todo el mundo le tiene como un hate, le tenía un hate desde antes a Taylor Swift, pero en fin, creo que eso es otro tema, pero lo que voy de que claro, está el hecho y la gente no le importa el impacto en la salud mental, porque eso es lo otro que viene de que en el internet se da mucho el ciberbullying a cualquier figura pública, por lo mismo que decías tú, de que es muy fácil hablar detrás de una pantalla, y en el caso de las cancelaciones, en especial que se dan como por detalles minúsculos, es como que la gente se avalancha como a un linchamiento y nadie se hace cargo de eso, y yo creo que también uno de los grandes problemas de la cultura de la cancelación o de cancelar a alguien es que como es un, como tal cual como habla al principio, como en realidad no es una solución, sino que es la respuesta a un conflicto que viene de las leyes, desde la justicia, la cultura de la cancelación no tiene un fin en sí. O sea, que viene es cancelar y casi como quitar a la gente, ya sea lo que sea la razón por la cual se cancele, es quitar a esta persona de todas las redes sociales, de todos sus poderes y dejarla aislada de la sociedad, como que tampoco abre un paso ni es una verdadera respuesta, porque en realidad no lo es. La cancelación no debería existir porque deberíamos tener un sistema jurídico y legal que funcionara, pero al final no da espacio, por ejemplo, a la redención. No, porque cuál es el fin y lo que mucha gente quiere, por ejemplo, es lo que pasó con Taylor Swift, la gente quería que desapareciera y ella desapareció. Pero incluso aunque yo hubiera hecho algo malo, eso tampoco lleva a nada. Entonces, al final, la cancelación tiene todos estos problemas que yo creo que es un tema que va más allá a nivel sociedad, con el hecho de que no se da, vivimos en una sociedad punitiva que no acepta la redención. Entonces, yo creo que eso es muy importante como de aclarar. Y ahora con el paso del tiempo, mucha gente dice, hoy la sociedad le debe una disculpa a Britney Spears, a Taylor Swift, a Sabrina Carpenter, por ejemplo, que la cancelaron por supuestamente ser la otra por la que habían peleado con Olivia. Y ahí está todo muy raro. Eh, pero de nuevo, al final, eh, no hay redención, a las mujeres se nos culpa más. Entonces, al final, yo creo que hay que ver cómo solucionar y gestionar todo eso, porque si bien hay cancelaciones súper graves por temas como abuso, maltrato, también es como que se ha superficializado todo y que normalmente las cancelaciones más superficiales son hacia mujeres. Entonces yo creo que este es un tema eh, yo creo que es un fenómeno social muy complejo y quizás me fue muy en la perspectiva sociológica, pero es que así soy. No, pero amén a todo lo que dices. O sea, sí, completamente. Y es que justo como que los casos, o sea, yo hasta el momento yo no he escuchado en ningún caso que digan, el mundo le debe una disculpa a tal hombre por esto. O sea, no, no ha sucedido. Pero en mujeres hay listas y listas y listas, ¿no? Estaba recordando también a las Dixie Chicks, que igual estuvieron como canceladas y no podían seguir con su carrera musical. Y por como un statement político que tenían ellas, Ujú. entonces como que igual hay cosas que sí están como que muy, muy tremendas. No sé, o sea, yo coincido completamente contigo que el fin en ningún caso es como el aislamiento y que hay gente que verdaderamente con el tiempo cambia su perspectiva y yo creo que ese es un derecho que todos tenemos, como de cambiar nuestra forma de ver, de leer más o enterarnos de más cosas y cambiar nuestras posturas, que eso también está dentro de nuestro derecho, pero que la verdad es que con el caso de las mujeres ni siquiera eso se permite y en cuanto alguien dice, bueno, ok, me equivoqué, no, eres una falsa.
¿no? Entonces, como que igual, es un tema igual heavy e igual yo sé que despierta un montón de polémica y de cosas a discutir, pero Ujú. igual no sé, un poco dejarlo a que la próxima vez que lean algo así y que vean que alguien está cancelando a alguien más, como que igual y un poco pensar en si esa es verdaderamente la solución. Que ojo, no estamos diciendo que no se denuncien cosas. Sí, absolutamente. Yo creo que al final esa es como la mejor nota en la que se puede finalizar el capítulo, ya que por lo mismo es un tema sumamente complejo. No creo que haya una buena o una mala nota o una buena perspectiva positiva. Yo creo que también, eh, como dijiste tú, levanta muchas opiniones, en- porque no, es complejo, así que cualquier cosa nos pueden dejar sus opiniones, perspectivas en el post correspondiente a este capítulo que va a estar en el Instagram de Eco con CH, podcast, junto con otro contenido que tenemos que pueden ir a revisar, eh, pero tal cual, como, y también no dejarse llevar por la emoción del momento, quizás así como tener como tu propio sistema de creencias y ahí ver qué te parece justo a ti y qué no. Creo que eso es sumamente importante y desarrollar el pensamiento crítico. Eh, y veremos cómo avanza todo este tema. Por ahora, espero no resfriarme y que ustedes tengan una muy buena semana y tú también, Vic. Adiós. Adiós. Esto fue Eco Podcast.